En el tema de árboles de decisión, cuando las decisiones son complejas o de suma importancia, en algunas ocasiones es necesario obtener o buscar información adicional. Esto a través, por ejemplo, de un estudio de mercado o por medio de personas adicionales que venden información de la competencia, y para ello pues es obtener información adicional que nos sirva en el proceso de toma de decisión. Para ello, por supuesto, ya sea a través de un estudio de mercado o el obtener de algún otro medio la información adicional, es necesario pues determinar el costo o el valor de dicha información. Repito, a través ya sea de un estudio de mercado o la información adicional que se obtenga de algún otro medio. Para ello se encuentra muchas veces el dilema de cuánto pagar o cuál sería el máximo a pagar, ya sea por un estudio de mercado o bien por obtener dicha información adicional. Para ello, pues, existe un procedimiento sencillo a través de la técnica denominada del árbol de decisión para obtener el valor esperado de la información perfecta. Para ello vamos a explicar el siguiente ejercicio, el cual está plasmado de esta forma y corresponde al siguiente planteamiento. Representa a una empresa que se dedica a la transformación de materia prima, la cual desea lanzar un producto nuevo que sea de calidad, pero a un bajo costo, por lo que se encuentra el gerente general en un caso de tomar la decisión entre dos tipos de materia prima a utilizar, la denominada materia prima D1 y D2. Para ello, entonces, antes de poder realizar el árbol, es necesario determinar cuáles son los respectivos valores probabilísticos representados en cada estado de naturaleza. Se dice que entonces que para la materia prima D1, acá, existe un 50% de probabilidad, 50% de probabilidad, aquí está denominada, los estados de naturaleza están denominados como E1, E2, E3, E4, y aquí tenemos E5, E6 y E7. Y las alternativas están denominadas como una D. Las alternativas principales serían D1 y D2. Aquí tenemos dos alternativas más, que sería D3, D4, y aquí hay otras dos que serían D5 y D6. Entonces, regresando, para la materia prima D1, esta alternativa, existe un 50% de probabilidad, como estamos hablando de estado de naturaleza, sería un nodo de probabilidad o de estado de naturaleza. Un 50% que se negocie la materia prima a un costo de 40 quetzales. También un 35% que existan dos alternativas más. Entonces, de este estado de naturaleza llega una decisión con dos alternativas más, una a un costo de 90 quetzales y la otra a un costo de 35 quetzales. Luego, en la tercera probabilidad o estado de naturaleza, un 15% a un costo de 115 quetzales. Muy bien, ahí cerramos ese primer ramal, que sería la primera alternativa, D1. Para la materia prima D2, que sería la segunda, existe un 30% estado de naturaleza, nodo circular, un 30% de probabilidad que cueste 30 quetzales. Y para el 70%, es decir acá, existen dos alternativas más, es decir, un nodo de decisión con sus dos alternativas, que sería D5 y D6, alternativas de compra. En una que cueste 90 quetzales, que sería esta, 90 quetzales, y para la otra existe un 45%
decir, de acá sale un estado de naturaleza con un 45% que se negocia a un costo de 25 quetzales y un 55% a un costo de 110 quetzales. Entonces ahí tenemos planteado nuestro árbol. Recuérdense, lo fuimos resolviendo o lo fuimos trabajando o diseñando de izquierda a derecha. Y ahora para resolverlo se resuelve de derecha a izquierda, iniciando con la primera alternativa. Entonces en este caso iniciamos acá, que tenemos dos decisiones. Entonces aquí tenemos que elegir entre estas dos decisiones. Recordando que estamos hablando de un caso de costos. Cuando hablamos de costos se debe de elegir el menor. Entonces entre 90 y 35 el menor va a ser 35. Entonces esos 35 quetzales pasan a ser correspondiente a este estado de naturaleza, el E2. Entonces ahora sí podemos resolver estos tres estados de naturaleza a través de despejar la pequeña fórmula denominada valor esperado. Y para ello multiplicamos cada probabilidad con su respectivo valor monetario, que en este caso sería 0.50 por 40 quetzales más, vamos con la otra, 0.35 por 35 más 0.15 por 115. Y nos da un valor esperado para la alternativa de 1 de 49.50. Ahora vamos con la alternativa 2 y vamos de izquierda a derecha. Entonces acá tenemos dos estados de naturaleza. Entonces tenemos que despejar. 0.45 por 25. 0.45 por 25 más 0.55 por 110. Y tenemos un valor esperado de 71,75 para D6. Y para D5 ya está automáticamente el 90. Entonces, luego, teniendo ya esto, quiere decir que el 71,75 le corresponde a este estado de naturaleza, el E5. Entonces ahora tenemos que encontrar el valor esperado con estos dos estados de naturaleza de D2. Entonces tenemos 0.30 por 30, que sería esto, más 0.70 por los 71,75. Entonces el valor esperado para la segunda alternativa, que es denominada D2, sería un valor esperado de 59.23. Entonces ya teniendo los dos valores esperados de las dos alternativas, entonces ahora debemos de elegir la mejor. Como estamos hablando de costos, va a ser el menor valor, 49.50. Entonces la decisión cae sobre la alternativa denominada D1. Muy bien, entonces ahora nos centramos en el tema del valor esperado de la información perfecta, que es el tema principal en este video tutorial. Para ello, debemos de utilizar esta pequeña fórmula. Valor esperado de la información perfecta es igual a valor esperado con información perfecta menos valor esperado sin información perfecta. Entonces, el valor esperado con información perfecta no lo tenemos. El valor esperado sin información perfecta es el que encontramos acá. Es decir, es el valor esperado, simple y sencillo. En este caso sería el 49.50. Para encontrar el valor esperado con la información perfecta, debemos de elegir las mejores opciones, en este caso de compra de cada una de las alternativas, basados en los estados de naturaleza. Para ello, pues entonces, en este caso tenemos 3 estados de naturaleza y aquí tenemos 2. Tenemos que seguir esta línea. No podemos comenzar acá a trabajar porque esto no tiene comparación con este primer ramal. Entonces, para ello tenemos que trabajar en la misma línea. Es decir, previo a la decisión. Siempre, si aquí tuviéramos muchas más alternativas de decisión y muchos más estados de naturaleza, siempre vamos a enfocarnos para encontrar el valor esperado de la información perfecta, nos vamos a centrar
en los estados de naturaleza previo al valor encontrado, es decir, a la decisión tomada acá, que serían las alternativas principales, ¿sí? Entonces acá es donde vamos a tomar los valores para determinar el valor esperado con la información perfecta. Entonces en este caso vamos a tomar en cuenta que en este estado de naturaleza le corresponde los 35 quetzales. Eso es importante. Entonces tenemos que, vamos a elegir, como tenemos 3 aquí y únicamente 2 acá, entonces este estado lo vamos a comparar con cualquiera de los dos primeros. Entonces el primero tenemos aquí 40 y en el segundo tenemos 35. Entonces debemos de eliminar uno de ellos. Entonces tenemos que eliminar el mayor porque estamos hablando de costos. Entonces se queda este de 35 quetzales y ese lo vamos a comparar con este de 30 quetzales. Entonces este es el menor. Entonces vamos a tomar este estado de naturaleza, que sería acá. Valor esperado con información perfecta sería 0.30 por los 30 quetzales. Es decir, entre esos dos estados de naturaleza elegimos el mejor. Como son costos, sería el menor. Luego nos queda este estado de naturaleza, que serían los 115, comparándolo con este estado de naturaleza que tiene un valor de 71,75. Entonces, el mejor, es decir, en este caso el menor, sería 71,75. Entonces, vamos a multiplicar 0.70 por 71,75. 0.70 por 100, acá es, vamos a cambiarle, 71,75. ¿Sí? Entonces quedaría 0.30 por 30 más 0.70 por 71,75. Y al operar nos da un valor de 59,23. Ese es el valor esperado con información perfecta, que lo obtuvimos haciendo la comparación entre cada estado de la naturaleza, en este caso los menores en las comparaciones. Obtuvimos el valor esperado con información perfecta. Entonces les decía anteriormente que el valor esperado sin información perfecta es el que definimos o decidimos elegir, que sería los 49,50, que sería acá. Entonces ahora sí, la fórmula, valor esperado de la información perfecta sería 59,23, que es el valor esperado con información perfecta, menos el valor esperado sin información perfecta, que sería 49,50, y nos da un total de 9,73. Ese es el valor esperado adicional que puede obtenerse si se cuenta con información perfecta acerca de los estados de la naturaleza. Es decir, ese sería el valor máximo que podríamos pagar por obtener dicha información o el valor máximo que podríamos pagar por realizar un estudio de mercado. Entonces, así de sencillo obtenemos el valor esperado de la información perfecta.